una mujer vestida con un atuendo blanco, bien blanco, reluciente, sin querer se apoyó en una pared con un grafiti recién pintado de una serpiente. Estaba el grafiti pintado con una serpiente de cascabel, con su lengua bifurcada. Claro, esa mujer se apoyó con su vestido blanco, recién pintado, no se dio cuenta, empezó a caminar por las calles de la ciudad y veía que toda la gente se reía, se reía, se reía. Cuando llega a su casa, le pregunta a su marido: por favor, querido, quiero que me mires atrás a ver qué tengo, porque hay gente que me está mirando y no sé qué tengo atrás. Y se da vuelta el marido y mira el vestido atrás y dice: no, mi amor, no tienes nada que tú no seas. Con maridos así, no quiero enemigos. Muchas veces la lengua ha sido una de las características más destructoras de la persona humana. La lengua, Santiago, en esta fe que funciona, en esta necesidad de explicar a sus oyentes que la fe hay que vivirla, no hay que intelectualizarla, que la fe hay que practicarla, no hay que pensarla, que la fe es actuar, no teorizarla. Entonces, él viene hablando capítulos y capítulos y capítulos. Y hemos hablado que el primer capítulo, el capítulo 3, no está hablando de la lengua, sino está poniendo, él está hablando a los maestros que tengan cuidado como enseñan. Y pone como ejemplo la lengua. ¿Se acuerdan que hemos hablado el domingo pasado que entre tema del fe y obras era como si fuera que los maestros se empezaron a confundirse y a decir: hay dos tipos de evangelios, el evangelio de la fe, el evangelio de las obras? No, no, no. Pablo no está disgustado con Santiago. Pablo está hablando de la raíz de la fe y Santiago está hablando del producto de la fe. Yo tengo que recibir solamente por la fe la salvación, y esa consecuencia, ese fruto, voy a hacer obras. Entonces, yo quisiera en esta mañanita que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, 1 al 12. Y te voy a pedir que lo leas conmigo con mucha atención para que veas lo que dice la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hemos hablado el domingo pasado que no significa, si no dejo de predicar. Si yo voy a enseñar para tener mayor condenación, no es. Significa que los que van a hablar, los predicadores, los enseñadores, van a tener un juicio más severo, porque saben más. Porque todos ofendemos muchas veces. Anote ahí, todos y muchas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, teleios. Significa varón maduro, no es que es perfecto sin pecado. Varón maduro, un varón completo, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y ahí viene el ejemplo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta. ¿Qué significa que se jacta? ¿Qué es capaz? ¿Qué es capaz? ¿De qué es capaz? De grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Escuchad lo que dice Santiago. Pero ningún hombre, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar
se doma y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre y maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, cada vez que dice hermanos míos, viene la exhortación. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Todos juntos el verso 12 para terminar. Vamos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid frutos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, háblanos al corazón en esta hora. Necesitamos nuevamente escuchar la voz para domar nuestra lengua y vivir en paz. En nombre de Cristo, amén. Hemos estado viendo lo que significa esto y hemos puesto un bosquejo de 3D que ¿qué hago con esta lengua? Porque la lengua puede destruir, puede dirigir o puede deleitar. Y hemos hablado que la lengua puede dirigir, y ahí pone Santiago el ejemplo del freno del timón. Puede destruir y pone el ejemplo del fuego y el animal, ya lo explicamos. Y puede deleitar y pone el ejemplo de la fuente y la higuera. Imposible no entenderle a Santiago. Santiago era hermano del Señor, era un gran docente, un pedagogo. Entonces dice, miren, esto es así. Y pone de ejemplo el caballo. El domingo pasado hemos dicho que un equino, un caballo de pura sangre inglés, pesa aproximadamente 460 kilos. Y con un pedacito de metal como freno, puedes dominar el caballo. O sea, para el caballo se necesita el jinete. Y ahí dice, y hemos hablado de los rumores, cómo los rumores pueden salir, los rumores. Cualquiera larga un rumor. Pero en 1 Samuel capítulo 13 hemos explicado que cuando Joab había largado el rumor, todo rumor se divulga, pero muchas veces se deforma. ¿Y quién es el depositario? Era David. ¿Y quién lo detuvo? Era Jonadab. ¿Qué había pasado? Le llegan a los oídos de David, todos tus hijos han muerto. Y no era que todos los hijos habían muerto. Él tenía 19 hijos, solamente Amnón había muerto. ¿Y quién era el depositario? Era David, que lloró por los hijos que habían muerto. Pero gracias a Dios por los Jonadab, que detienen aquel rumor. Que no es verdad, que lo agrandan, que lo inflaman. Esas son las personas que destruyen las congregaciones. Ahora, la lengua puede destruir. Por eso necesitamos el freno para frenar tu cuerpo. No sé cuánto pesás, pero si frena un caballo de 460 kilos con un pedacito de metal, puedes, si vos pesas 100 y pico, puedes frenarlo o no. Entonces, el freno, y después habla de la nave que se necesita. ¿Qué se necesita para la nave? Un capitán para que maneje con el timón. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros emitimos palabras y no nos damos cuenta que las palabras destruyen a las personas. Por eso, ahora quiero hablar de esto, de lo que habla de destruir, cómo la Biblia habla de un fuego. Hermanos, nosotros podemos atacar sin pensar, escúchame bien, amargar sin piedad, chismear sin confrontar, destruir sin imaginar, maldecir sin reflexionar, dividir sin calcular y dañar sin sanar. Dañar sin sanar. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 12, 18, como me acuerdo el teléfono de papá,
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí no está hablando de hablar mal. En este punto no está hablando de hablar con malas palabras o hablar cosas que, palabras soeces. Aquí está hablando de hablar mal de alguien. Y usted fíjese que en el capítulo 4 va a volver a hablar, el apóstol Santiago va a volver a hablar de la lengua. Se ve que era un tema recurrente. Y dice, la lengua es un fuego. Dice, es un mal que no puede ser refrenado. Capaz que está puesta en nuestros miembros y que contamina todo el fuego o toda la creación e inflama las ruedas de la creación. ¿Qué significa esto? Aquí lo que va a hacer Santiago, va a poner una figura de dicción y va a poner una metáfora. La lengua es un fuego que no se puede domar. Esa lengua dice que está inflamada por el infierno. Hermano querido, usted tiene que ser no inflamado por el infierno, sino tiene que ser inspirado por el cielo. Yo tengo que pedirle al Señor que pueda domar mi lengua, de decir, Señor, yo estoy hablando mal de personas. Estoy destruyendo la vida de otras personas. Por eso el libro de Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Yo puedo exaltar a una persona o denigrarla en una mesa de café. Mis palabras salen de mi boca y siempre afecto a alguien, para bien o para mal. Ahora, cuando yo miro esto, digo, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, que es un fuego y que quema. Por eso dice Proverbios 26:20, dice, si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay chismes, se acaba el pleito. 26:21, con carbón se avivan las brasas, con la leña se aviva el fuego. No te juntes con el pendenciero porque ellos inician los pleitos. Me acuerdo tenía una tía mía, yo era joven, y tenía una tía mía que tenía un negocio muy cerca de mi casa. No doy más datos porque ustedes son un peligro. Entonces me iba y yo era joven y bueno, estaba esperando que venga uno de mis amigos que está aquí presente y no venía y no me venía a buscar en el auto. Entonces no sabía cómo entretener la conversación. Entonces le empiezo a hablar a mi tía, mal de alguien o una historia de alguien. Entonces empiezo a contarle, tenía 17 años, yo empiezo a contarle y le empiezo a pintar la escena del caso. Y le empiezo a pintar para meterla a ella en la circunstancia. Y entonces me dice, apúrate. No vaya a ser que te mueras y no me cuentes. Quería saber. Bueno, ella se murió antes. Pero quería que le cuente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Proverbios 26:22 dice, los chismes son bocados exquisitos que llegan hasta lo más hondo. ¿Está aburrida la conversación con tu amigo? Contale un chisme. Vas a ver cómo vas a estar horas y horas y horas con ese amigo. Porque son bocados hondos. Porque el chisme siempre tiene atractivo. El escritor Morgan Blake escribió acerca de la lengua y dice esto: soy más mortal que una bomba atómica. Puedo destruir hogares y romper corazones, destrozar vidas. Viajo más veloz que el viento y ninguna inocencia es suficientemente fuerte para intimidarme. Ninguna pureza es suficiente fuerte o increíblemente para detenerme. No tengo
respeto por la verdad ni por la justicia, ni tengo misericordia con el indefenso. Mis víctimas son muy numerosas, más que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Nunca olvido, rara vez perdono. Damas y caballeros, quiero presentarme. Mi nombre es el chisme. El chisme hace esto. Por eso dice Levítico capítulo 19, verso 16, no andarás chismeando en medio del pueblo. El que anda el chisme, dice la Biblia, descubre el secreto, no te entrometas con el suelto de lengua. Miren, el gran problema es el suelto de lengua. ¿Cuál es el suelto de lengua? Aquel que le das una copita y te cuenta la vida, pero aunque sea de Coca-Cola. Es suelto de lengua. Tened cuidado con el suelto de lengua. Por eso algún escritor dice por ahí, los órganos humanos todos se cansan, menos la lengua. Usted fíjese, usted puede cansarse de hablar porque tuvo un cansancio de sus cuerdas vocales, pero nunca de la lengua. Ay, me cansé la lengua de hablar. Nunca dices eso. ¿Qué dices? Me cansé la garganta. La lengua es el miembro que nunca se cansa de hablar. Nunca se cansa de hablar. Termino. Deleitar. ¿Por qué deleitar? Tengo un montón de cosas para decir, pero se me dio el tiempo. Parece que Gustavito se copó mucho en esta mañana. Si dirigir me habla de conducir y destruir me habla de controlar, deleitar me habla de consagrar. Yo tengo que consagrar la lengua. ¿Por qué? Dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanzas de Dios. De una misma fuente no produce bendición y maldición. Miren, yo quiero que usted entienda. ¿Por qué Santiago dice eso? Dice eso porque la geografía de Jerusalén, había un solo río, que era el río Jordán, que regaba todas las ciudades, pero Jerusalén era la única ciudad que no estaba fundada en un río. Entonces, ¿qué tienen que hacer los paisanos para que usted lo entienda? Tenían que armar pozos de agua y llegaban hasta las napas más profundas y salía agua amarga. Entonces no les servía, el esfuerzo era en vano. Y volvían a hacer pozos de agua amarga, hasta que salía agua dulce. Entonces Santiago saca una ilustración de la cotidianidad y dice, no puede salir de una misma boca bendición y maldición. Hermano querido, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Ahí cuando decimos maldecimos a los hombres, no es que yo estoy tirando una maldición a alguien, que de paso digo, vos le tiras una maldición a alguien y esa maldición vuelve a ti. Lo que tú emites, tú recibes. Después charlamos de esa base bíblica. Lo que tú emites, vos recibes. Por eso Abdías dice, no tenías que haberte alegrado de tu enemigo. No tenías que haberte alegrado. No tenías que haberte puesto feliz de tu enemigo. Porque lo que emites, recibes. Yo tengo que guardar mi corazón de malicia. Yo no puedo pensar algo mal de alguien para decir, ojalá que le vaya mal. Una vez a alguien escuché decir eso, le dije, nunca más digas eso delante mío. Por favor te lo pido, porque voy a entrar en el mismo código postal que tuyo. No quiero que la maldición llegue a mí. No puedes pensar mal de alguien, no puedes desear el mal a alguien. Tienes que tener un corazón limpio. Por eso dice, la misma boca que canta, santo, santo, santo. No puedes maldecir a otro cuando sales.
cantamos alabanzas a Dios y allí tocamos lo celestial y en la puerta nos embarramos en lo terrenal. Por eso la palabra del Señor dice, no puede refrenar su lengua. Por eso algún escritor dijo, palos y piedras pueden romper los huesos, pero las palabras pueden romper mi alma. Por eso Gálatas, que están viendo las mujeres, 5:15 dice, pues si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. ¿De qué está hablando? Que hay iglesias que se consumen entre ellos, se muerden. Yo he estado en iglesias que se muerden, se critican entre ellos. ¿Sabe qué dice Pablo en Gálatas? Terminen con el canibalismo cristiano. Por eso yo alguna vez dije, los caídos en la batalla muchas veces son pisoteados por los mismos soldados que están en el mismo escuadrón y no por los de afuera. Cuando alguien cayó, hay algunos que se alegran y a mí me hierve el alma. Yo tengo que levantar al caído, al que está mal, ayudarlo. Pero lo hablé 100 veces, 101, 102, 103. Llamarlo. En algún momento vuelve. Con esto termino. Un pastor en una iglesia bautista, ellos, se me hacen muy bien los bautistas porque ellos son mantenidos por los miembros. Entonces, este pastor, él predicó una vez una exhortación muy fuerte y había una mujer que le había tocado mucho el corazón, pero se enojó con el pastor porque creía que le hablaba a él. Perdón, que hablaba de ella. Y el pastor le habló a las multitudes que tenía en el auditorio y no era para ella. Uno no prepara el mensaje, esto le va a tocar a él. Uno prepara la palabra. Entonces esta mujer levantó un rumor sobre el pastor y habló mal. Claro, ¿qué pasó? Como eran bautistas, hay una comisión y este hombre era un hombre de Dios. Dice, yo no voy a permitir que esta mujer venga a hablar de mí. Yo hago un paso al costado. No, le dicen los otros. No, yo hago un paso al costado. Si usted le cree a esta mujer, yo hago un paso al costado. Hizo un paso al costado, toda la iglesia quedó devastada. Pasa el tiempo, esa mujer le vino cáncer, le cayó el pelo, le vino las peripecias. Y un día, desesperada, le comenta a un hermano que lo que había dicho de ese pastor había sido mentira. Entonces este hermano le dice, vaya, pídale perdón al pastor. Y se va. Toca el timbre. Abre el pastor. Encuentra a esta mujer. Yo cuando leí esta historia dije, ¿qué hiciste? ¿Le pasaste una topadora? No. Dice, pastor, quiero pedirle perdón. Yo inventé una historia porque yo me ofendí con usted, porque usted habló y creía que hablaba de mí. Dígame qué tengo que hacer ahora. Yo voy a hacer lo que usted me diga. Espera un poquito, le dice. Se fue adentro. Buscó una almohada de plumas. La ubican en la almohada de plumas. Y ese día había mucho viento. Entonces, mire señora, le dice. Y agarra la almohada de plumas y empezó a desplumar la almohada. Y a desplumar la almohada y tirarla. Y el viento soplaba y llevaba las plumas. Y la mujer estaba así, mirando las plumas como volaban.
Entonces le dice el pastor, ¿usted quiere hacer algo por mí? Sí, pastor, dígame. Por favor, venga mañana y recójame esas plumas. Pero no puedo, pastor, ya esas plumas las ha llevado el viento. Bueno, eso es lo que usted hizo conmigo. Usted tiró plumas que las llevó el viento, que manchó mi moral, mi vida, mi corazón, mi ministerio. Y ahora viene a pedirme perdón. Hermano querido, antes de emitir una palabra sobre alguien, antes de enojarte con alguien y desquitarte hablando, gracias a Dios en nuestra iglesia nos queremos, tratamos de cuando alguien habla mal de alguien, lo paramos para. ¿Vos hablas mal de él? Vení. Y tratamos de juntarlo. Pero esto ha dividido familias, iglesias, mis hermanos, que no se han dividido por doctrina, se han dividido por la lengua. Que en esta mañana le podamos decir, Señor, gracias por el sermón expositivo. Porque no es que hablamos temas porque pasa en la congregación, no, seguimos un libro que es Santiago. Y así hemos hablado de la prueba, y así hemos hablado de la tentación, y así hemos hablado de la soberanía de Dios, y así hemos hablado de la fe y obras. Ahora toca de la lengua. El que le cabe el poncho, que se lo ponga. Y que en esta mañana podamos decir, Señor, cuida mi lengua. Yo quiero bendecirte. Yo quiero alabarte. Yo quiero consagrar mi lengua. Y en la mesa familiar, hermano querido, no hable mal de los hermanos. Porque sus hijos escuchan. Y mañana, de padres murmuradores nacen hijos murmuradores. Pero de padres murmuradores nacen hijos apartados. La historia nos dice, si tu mesa familiar se criticó, los hijos mañana están apartados. Eso dice la historia. Procura que tu mesa familiar sea una mesa de bendición, de alabanza, de adoración. Que tus hijos te vean a vos y alaben el nombre de Dios. Y que amen la iglesia local, amen las bancas de la iglesia, amen el sonido, amen la pantalla, amen. Pero si te escuchan a vos hablar mal, le estás poniendo mañana bozal ahí, bozal al buey que trilla, bozal al buey que trilla. Mañana nadie podrá aconsejar a tus hijos, porque vos los criticaste ayer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bendecí a tus hijos.